Sara, nos gustaría que compartieras con nosotros algunos aspectos básicos de tu formación como artista visual y algunos datos generales también de tu trayectoria. Bueno, yo comencé mi formación como artista visual en la Universidad de Concepción, en el periodo en donde existían 3 menciones, la maya antigua, y mi formación estuvo concentrada en la mención de pintura. Yo elegí eso y bueno, después, en medio de mi formación como artista visual, siempre me interesó mucho el tema de las ciencias sociales también. Entonces, antes de estudiar arte, estudié sociología, un periodo corto de 1 año. Después empecé a estudiar arte acá en Conce, porque, bueno, Conce ha sido siempre mi punto de llegada, pero siempre me estoy moviendo de Conce a otro lugar y vuelvo y me voy desplazando. Pero primero comienzo estudiando sociología, vuelvo a Conce, estudio arte y después retomo de nuevo la sociología, después de que termino esta mención en pintura, y esas 2 áreas han estado, yo creo, funcionando desde el principio dentro de mis intereses. Entonces, de hecho, cuando elegí la pintura, también un poco miraba, si bien miraba la técnica, que me interesaba mucho, estaba muy relacionada en cómo funcionaba la pintura como dentro de un contexto social. Y esa ha sido principalmente mi formación. Después ya siempre estuve interesada en la sociología del arte, y por eso es que trataba de fusionar o de hacer dialogar estos ámbitos. Y cuando termino arte, comencé un posgrado en sociología para poder volver a mirar las artes, pero ya como las artes como espacio de relaciones sociales, las artes como todo lo que había pasado en los últimos años en Concepción, sobre todo con la formación de colectivos. Entonces ahí ya empiezo de nuevo a remirar un área y un espacio que es súper cercano a mí, pero ya desde quizás tratando de mirarlo con otras herramientas o con otras metodologías. Después tuve la oportunidad también de ir a hacer una pasantía a La Plata, a la Universidad de La Plata, con una investigadora que se dedicaba al arte y política. Entonces allá pude conocer un poco cuál ha sido su trayectoria como investigadora con los colectivos de La Plata y cómo eso de alguna manera podía ayudar a leer lo que estaba pasando acá en Concepción. Esa es principalmente mi área de formación, más formación en términos formales. Creo que todo lo demás parte también con espacios de coformación, con la relación con los pares, con personas de otras áreas. Bien. Y en esa etapa de formación, o quizás también ahora, ¿hay algún tipo de, o podrías mencionar algún tipo de referentes para tu trabajo, o obras o procesos previos que hayan impactado en tus procesos? Sí, yo creo que durante todo ese periodo uno de mis principales referentes fue el espacio familiar. Creo que ese funciona como un referente súper permanente en la trayectoria, el espacio familiar en cuanto a tomar, por ejemplo, los archivos personales como parte de mi obra, tomar los objetos como parte de la constitución de un espacio y cómo eso podía ayudarme a ir dando cuerpo a mis intereses. En cuanto a referentes artísticos también, yo creo que, por ejemplo, yo considero que mi trabajo artístico es súper diverso y es una de las características que a mí me interesan muchas cosas a la vez. Entonces, nunca he intentado definirme en algo porque la verdad es que esa es mi forma de trabajo. Soy súper como el rizoma, siempre estoy como buscando otras cosas. Entonces, yo creo que esos referentes han ido apareciendo a medida que me voy interesando en distintas cosas, pero un referente, por ejemplo, para mí súper importante dentro de mi trabajo textil es Annie Albers. Creo que ella fue un tremendo aporte dentro del arte textil, pero también de la forma en que se considera el arte desde un punto de vista de las mujeres artistas. Y yo creo que esos son mis principales referentes. Sí, el espacio familiar. Y hablando un poquito de tus procesos de obra, nos gustaría que a lo mejor aquí hay algunas de tus obras, ¿cierto? Que me imagino que forman parte de algún tipo de colección o algún tipo de exhibición, han entrado, digamos,
en ese ciclo exhibitivo y que a través de ellas nos contaras un poquito cuáles son aquellos procesos reflexivos fundamentalmente detrás de estas que nos muestras ahora. Sí, yo, bueno, traje una selección de algunas que son recientes y otras que son bien antiguas. Bien. Yo, más o menos hace 10 años, un poco más, cuando estaba todavía en la escuela, me concentré mucho en trabajar con archivo familiar. Y mi referente en ese momento eran los textos, pero los textos, por ejemplo, de historia. Entonces, me gustaba mucho ver la construcción un poco de las masculinidades y por eso me atrajo el libro de historia. Y lo que yo hago, y que este trabajo es súper importante para mí, que es Paterna, que es un libro donde en lugar de narrar las grandes hazañas de un hombre, narra un poco la cotidianeidad de mi papá. Entonces lo incluyo a él como parte de la historia de Chile, pero ya desde una mirada mucho más íntima, reemplazando los textos del libro de historia por textos que tenían que ver con cosas íntimas como manías, su sobrenombre, una especie de seguimiento donde va apareciendo un poco todo aquello que es un poco la trastienda de esa imagen heroica que mostraba el libro de historia. Entonces uso la estética de los libros de historia, la diagramación, incluye alguna, es mucho más gráfico, entonces es cómo la vida cotidiana de un hombre se inserta dentro de la historia de Chile. Y a partir de eso también, de ese periodo, trabajo harto con el bordado, que ahí empieza mi exploración textil, y este trabajo es de ese periodo. Yo hago una serie de bordados, donde trabajo mucho con las escalas de grises y todo eso. Y después de hacer esa serie de bordados, me bordo a mí como la autora de toda la serie de bordados anteriores. Bien. Entonces, un poco para reafirmar el oficio que hubo en los trabajos anteriores, me bordo yo. Perfecto. ¿Y eso formó parte de alguna exhibición en algún momento? La exhibición estuvo principalmente en la escuela. Bien. Sí, la exhibición estuvo en la escuela y después algunas páginas de Paterna las expuse. Bien. Pero la exhibición estuvo concentrada ahí, en la escuela. Después ya, lo más reciente, el trabajo textil que se inicia más o menos en el 2010 con la exploración. Un poco, yo me había ido a vivir a Santiago, salgo de la escuela, me fui a vivir allá y empecé a recorrer Santiago y tenía muy cerca las tiendas y las fábricas textiles, entonces era como un recorrido diario y de a poco comencé a hacerme una ruta y esta ruta empezó a incluir la recolección de tela. Y ahí empieza el trabajo textil un poco tratando de fusionar este material industrial con técnicas tradicionales. Porque las técnicas que yo utilizo son técnicas de textiles andinos, el embarrilado, un poco tratando de hecho el mismo proceso súper artesanal, porque hay una recolección, hay un lavado, se prepara la tela cortándola, tejiéndola, embarrilándola. Entonces hay una investigación y un proceso de reflexión que tiene que ver con cómo yo empiezo a de alguna manera remirar la tradición textil a partir de un material industrial reutilizado. Y aquí traje, bueno, este es uno de los últimos. El año pasado yo lo expuse, me invitaron a participar en la exposición de Articiencia en el marco del Congreso de Ciencias del Mar. Y ese es otro de los espacios que empezaba a explorar harto, el arte y la ciencia. Y mi idea es una serie que está basada en algas. Entonces comienzo a trabajar con eso y empiezo. La tela me da esa posibilidad de construir estas especies de cuerpos más blandos, más dúctiles, así como las como las algas. Y todo también tiene relación con eso. Y bueno, la máscara textil, que es un poco como la máscara ha estado presente siempre en la historia del arte y en la historia de la humanidad, pero ya ahora de una manera que es un poco a través de fragmentos, el cosido como parte de la estética de la máscara, y un personaje que tiene barba, pero que a este lado también es capaz de escucharte a través de esto. Entonces es una mezcla y es mirar un poco de lo que ha estado presente siempre, pero ya con esta materialidad que es el textil. Y ese cambio en la selección del soporte como que es tributario, digamos, a tus mismos procesos reflexivos como artista, me gustaría que a lo mejor ahondaras un poquito más qué supone para ti
¿Y cuándo ocurre, digamos, ese cambio? Empezar a trabajar con textil. ¿Cómo se da ese...? Yo creo que la verdad es que yo pienso que fue bastante un proceso bien experimental y un poco azaroso, porque tenía que ver con estas caminatas que no tenían un rumbo definido y que de a poco fueron ayudándome a conocer la ciudad donde estaba viviendo y donde empecé, de alguna manera ya había tenido un trabajo que era, bueno, el bordado es como un espacio igual muy íntimo de trabajo, pero ya empezar a relacionarme con el textil y con esta ruta significaba también empezar a conocer un territorio que era nuevo para mí y que de alguna manera estaba haciendo estaba siendo un poco el activador de nuevas experimentaciones. Entonces yo creo que empiezo a trabajar con el textil, pero eso me abre un mundo de posibilidades para conocer qué importancia había tenido y de qué manera seguía presente y podía ayudarme a reflexionar acerca de lo que estaba haciendo en el presente. Pero eso se produce principalmente, yo diría, de una manera azarosa en ese momento, que después ya empieza a configurarse como una investigación más consciente y como mucho más con otras búsquedas, con otras reflexiones. Esto ya está, comienzo a hacer las piezas de joyas y ya una vez que hago las joyas, que en el principio eran para mí, yo las empecé a hacer para mí, después las empezaron a ver otras personas, me empezaron a preguntar y ahí comienza ya este trabajo medio fronterizo entre el diseño y el arte. Pero después vuelvo a mirar las joyas, cómo han estado presentes dentro del arte y cómo también se pueden ir ligando con formas que tienen relación con el lugar que yo habito. Esto, por ejemplo, es cuando yo de nuevo me traslado, llego de nuevo a Concepción desde Santiago y después me traslado a Quilleco, que es un pueblo precordillerano, donde ya llevo alrededor, este va a ser mi tercer año, entonces ahí el lugar que me rodea es distinto, estoy en un contexto más rural, tengo la posibilidad de ver otro paisaje y ahí vuelve a aparecer la tela, pero ya aparecen otras formas dentro de mis referentes. Con relación a tu perspectiva o tu mirada acerca del circuito de las artes visuales a nivel nacional, pero sobre todo a nivel regional, quiero saber qué piensas sobre él y cómo te ves tú, o si te ves o no, dentro de ese circuito de las artes visuales y de qué forma se da esa relación. Sí, yo pienso que es un circuito que en los últimos años, siempre ha sido un circuito activo, pero que en los últimos años ha sido muy activo en términos de colaboraciones, en términos de crear vínculos, no solo de manera esporádica, sino que también de pensar el vínculo como parte de tu obra. Entonces, yo creo que todos estos procesos asociativos que se generan dentro de la escena local han permitido que se generen espacios de colaboración que son espacios también de coformación. Entonces creo que más allá, ¿cierto?, de que exista una escena artística que estuvo marcada por una formación académica y por la importancia de la Universidad de Concepción, en los últimos años empieza a aparecer esto de cómo el espacio, los espacios independientes, los espacios de colaboración se transforman también en un espacio activo de cuestionamiento, de crítica, de enriquecimiento. Entonces me parece que es una escena bastante activa, donde por ejemplo ahora tiene de nuevo el grabado aparece, siempre ha tenido importancia, pero ahora hay una visibilidad distinta, hay una preocupación también por documentar ciertos procesos artísticos para intercambiarlos también. Entonces me parece que existen otros lenguajes asociados a las artes que ahora están siendo mucho más evidentes. Y en cuanto a cómo me visualizo yo dentro de esa escena, yo creo que yo tengo una participación diversa, existen como, siempre estoy como muy atenta a lo que hacen mis pares, a participar de distintas maneras, quizás a veces más como público que dentro del mismo hacer. Y yo siento que mi práctica artística está en un lugar más fronterizo, porque siempre estoy entre la frontera del arte y la artesanía. Me interesa mucho el oficio, también para mí es súper importante el arte y educación en este momento, es lo que yo estoy concentrada. Entonces
yo siento que participo de manera permanente, pero que mi lugar y mi sitio está dentro yo lo llamaría fronterizo. Yo estoy en eso, participando siempre, pero desde el arte y educación, desde el arte y diseño, desde el arte y artesanía, desde la investigación también, que es lo que también hago ahora, investigación y patrimonio un poco. Entonces, creo que estoy ahí en un espacio fronterizo. Muy bien, muchas gracias, Sara.